Buenas tardes con todos ustedes. Esta vez vamos a tratar el tema del crecimiento económico. Es impracticable lograr el desarrollo sin crecimiento económico. Precisamente conviene, en primer término, ponernos de acuerdo sobre el concepto de crecimiento económico. El indicador más importante de crecimiento económico es una razón, que es Producto Bruto Interno dividido entre el total de la población. Todo crecimiento económico, entonces, es crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita. Por tanto, en conclusión, todo crecimiento económico alude a la división de la riqueza entre el número de pobladores. Evidentemente, uno podría obtener cocientes de crecimiento per cápita sin que crezca necesariamente la economía y sola hubiera una disminución sustantiva de la población, producto de epidemias, de guerras, de catástrofes. Pero ese evidentemente sería un resultado que no tiene nada que ver con el desarrollo. El desarrollo requiere necesariamente la creación de la riqueza y también la distribución, como veremos más adelante. Ahora bien, si este es el indicador, los especialistas recomiendan que este crecimiento económico, para que tenga un resultado en el bienestar generalizado de una población, en el desarrollo de sus capacidades y en el logro de obtener los beneficios que éste depara, es importante que sea sostenido en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto de sostenido en el tiempo? Quiere decir que exista un crecimiento económico a lo largo por lo menos de 2 décadas, es decir, un crecimiento económico de largo plazo. Los autores que hemos consultado, que son reconocidos especialistas como por ejemplo Barro y Sala Martin, reconocen que solo los países que han tenido un crecimiento de largo alcance, de largo plazo, durante 20 o 30 años continuados, es que ahora son países desarrollados. Por lo tanto, los países que pueden tener crecimientos de corto plazo o tener ciclos muy continuos en donde hay avances y retrocesos, indudablemente no van a estar en esta condición. Por esa razón es que ellos presentan una serie de estadísticas, que es el motivo de esta primera diapositiva. Dice que los países que en los 60 eran pobres y crecieron una tasa más baja hasta el 2000, es decir, crecieron en promedio una tasa probablemente muy cercana a la población, es decir, a la tasa de crecimiento de la población, o por debajo de ella, entonces son los países más pobres existentes ahora en el planeta. Es el caso del África subsahariana. En segundo lugar, los países, por ejemplo, que como el Asia, estuvieron un poquito encima del África, pero crecieron a lo largo de estos últimos años, están en un grupo intermedio. América Latina empezó en los 60 ya en un nivel intermedio, pero prácticamente creció muy poco desde los 60 al 2000 y se quedó como un país intermedio, peor aún debajo o junto a Asia en los 2000. Los países desarrollados se encontraban en una situación alta ya en 1960, pero crecieron a un ritmo superior a los anteriores durante estas últimas décadas y han terminado siendo los más ricos. Es indudable que a raíz de la crisis de Europa y de los Estados Unidos del 2008, que todavía no se
reconstituye totalmente, es presumible que nuevas potencias económicas vayan a incursionar en el mundo. Se trata de Brasil, Rusia, China y la India, que probablemente van a tener y ya tienen un crecimiento promedio por encima del resto de países. Entonces es muy importante tener un crecimiento económico sostenido. En el cuadro siguiente, ustedes tienen un Producto Bruto Interno per cápita comparado. Y encontrarán que precisamente aquí encontrarán que se encuentra el Perú, ¿no? Alrededor de $5.000 per cápita en el 2000. $5.000. Y ustedes podrán observar que se encuentran Perú con Egipto y con Rumanía, ¿no? Es decir, países que son parecidos en este indicador del Producto Interno Bruto per cápita. Los países que están más atrasados, que es el caso de Tanzania, tiene escasamente un Producto Interno Bruto per cápita de alrededor de $500. Mientras que los países más altamente desarrollados, que se trata aquí de Estados Unidos, Luxemburgo, están alrededor de $40.000. Es decir, si ustedes comparan entre 500 y $40.000, hay una brecha abismal de casi 80 veces. La historia económica nos dice que en el siglo XIX la relación o la diferencia que había entre los países más pobres africanos y los países más desarrollados no llegaba a 10. En el siglo XX, XIX ascendió a cerca de 15, en el siglo XX ascendió a más de 60 y ahora estamos alrededor de 80. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de que los países y las naciones se aproximen, se están diferenciando mucho más, ¿no? Y ello se debe a el dinamismo con que se logra el crecimiento per cápita. La tasa de crecimiento, por lo tanto, per cápita es muy importante. Fíjense, aquí tenemos otras estadísticas cuya fuente es igualmente Barro y Sala y Martin, y ellos nos señalan que la tasa de crecimiento más alta es de 5% anual, ¿no? Y están ahí los países nuevos asiáticos como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea del Sur. Son países que han venido creciendo fuerte. Está también cerca de esa tasa de crecimiento China, bueno, Japón, Irlanda, Portugal. Y los países como los del Perú, ¿no? Allí ustedes observarán, se encuentran con un crecimiento un poco más allá del, vamos a decir, quizás del 1%, ¿no? Van a encontrar ustedes que se encuentra justamente entre los países que son Bolivia, Etiopía, Costa de Marfil, Perú, Tanzania. Un poco más de eso fue entre el 60 y los 2000. Es decir, efectivamente el Perú creció muy poco en ese lapso, ¿no? Prácticamente se estancó en ese periodo. Recuerden ustedes la famosa década perdida, que fue la década de los 80 en toda América Latina, pero en el caso concreto de Perú, eso empezó un poquito antes, en los 75, y prácticamente nosotros tuvimos no una década, sino 2 décadas perdidas, prácticamente hasta el 2000, desde el 80 al 2000, 2 décadas perdidas de estancamiento. Porque la razón entre el producto y la población no creció. Si nosotros
vemos esa diferenciación entre países. A nivel nacional, el Perú muestra también una desigualdad regional bastante extrema. Aquí tenemos datos como es que la pobreza a nivel del país ha venido decreciendo. Podría decirse que está en estos momentos, en el 2011, menos del 30%, de lo cual Lima Metropolitana está ya casi al 10% de la pobreza. Pero en las regiones, ¿no? En los ámbitos urbanos, también se ha decrecido, pero en los ámbitos rurales la pobreza es muy fuerte, sobre todo en la Sierra rural. En el ámbito rural en general, la pobreza está, mientras que a nivel global la pobreza era alrededor de 30%, en el ámbito rural es el doble. Y en el ámbito de la Sierra rural, ya de la región de Sierra, es un poco más todavía que ese 60%. Entonces estamos viendo que esa desigualdad que se produce entre países también se produce en nuestro país al interior del mismo, entre regiones geoeconómicas. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Hemos tenido un crecimiento económico sostenido a lo largo del tiempo? Este cuadro de Bruno Seminario nos dice que no. Hemos tenido crecimientos oscilantes, ciclos económicos de expansión y declive. Me voy a concentrar justamente en los datos que corresponden al siglo XX, ¿no? Y observarán ustedes que los ciclos expansivos, por ejemplo, han sido del 2000 al 2010, ¿no? Entre el 2020, el 1950, 1910, 1920, 1950 y 1960. Y todas las décadas que no he nombrado, es decir, 1910, la década del 10, la década del 30, la década del 40, la década del 70, la década del 80 y la década del 90 han sido crecimientos muy bajos, ¿no? Ustedes ven los promedios, 0,36 que es la década de los 80, menos de 3 la década de los 90. En la década de los 30, 1,89, ¿no? Del Producto Bruto Interno. ¿Ah? No es el Producto Bruto Interno per cápita, porque si aquí lo dividimos entre la población, evidentemente esta cifra va a ser todavía inferior. Ahora bien, lo interesante de los estudios de Bruno Seminario radican en lo siguiente, que entre el 2000 y 2010 se ha crecido en un orden de 5,26%, pero entre el 2010 y el 2016 todo indica que vamos a crecer alrededor de un promedio del 6%. Entonces tendríamos ya 2 décadas, o sea, del 2000 al 2010 y del 2010 al 20, podríamos tener 2 décadas seguidas de crecimiento, con lo cual estaríamos avanzando bastante en el concierto de las naciones. En el libro que Bruno Seminario ha publicado, que se llama Despertando en el 2062, él señala que hacia el 2062 ya nosotros seremos un país desarrollado. Hasta el 2024 vamos a tener un crecimiento sostenido de este orden del 6%. Entonces, podríamos nosotros decir con optimismo que estamos en una era de crecimiento económico sostenido. Ojalá que estas previsiones sean cumplidas. Pero, ¿qué necesitamos para que se cumplan? Vamos a ver algunos elementos previos. En primer término, observen ustedes que aquí tenemos
las diferencias en América Latina entre países con respecto al Producto Bruto Interno per cápita. En dólares de paridad cambiaria, que son dólares, vamos a decir, de cotización internacional o de cálculo internacional, que generalmente son mayores que los dólares corrientes. El Perú en el 2012 se estima, y esto es con datos, fíjese, del marco macroeconómico multianual 2014-2016, que ha sido publicado recientemente. Se estima que el Perú en el 2000 tenía alrededor de $5.000. En el 2012 ya tiene más de $10.000. Y al 2016 debe estar cerca del $15.000. Pero otros países ya están más arriba. El caso de Chile, que ya en el 2000 tenía cerca de $10.000, en el 12 está sobre $18.000 y en el 16 estará sobre $23.000. Casi, digamos, un 60-70% más alto que el Perú. Lo mismo pasa con otros países, en donde entonces se observa que si bien el Perú está mejorando su situación per cápita, también los otros países están en lo mismo. Y por lo tanto es necesario acometer un mayor ritmo de crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita para que nosotros vayamos igualándonos en este indicador con relación a los otros países latinoamericanos. ¿Cómo lograr este crecimiento económico sostenido? Lo que nos recomienda Barro y Sala nos recomiendan que es mejor definir políticas para obtener tasas de crecimiento de largo plazo, por pequeño que sea esta tasa, que tener políticas de coyuntura o de corto plazo para lograr estabilizaciones o equilibrios macroeconómicos. Es decir, que Barro y Sala están recomendando que necesariamente requerimos políticas de largo alcance, políticas de largo plazo. Es decir, por ejemplo, un plan bicentenario que llega al 2026 tendría que ser ahora reformulado para ser un plan al 2040 o 2050. Necesitamos planes de largo plazo. Solamente con planes de largo plazo, es decir, de 20 o 30 años hacia adelante, es factible lograr crecimientos más o menos estables a lo largo de ese periodo. Es importante, además de esta política general de tener una planificación de largo plazo, necesitamos tener políticas distributivas. Es decir, es trascendental la redistribución de los ingresos. ¿Por qué razón? Porque la redistribución de los ingresos va a traer dos consecuencias. Primero, desarrolla el mercado interno y segundo, trae paz social. Dos elementos sin los cuales no es posible que se expanda la economía y crezca la economía interna ni externamente. ¿Y qué es lo que hemos anotado? En el mundo hemos anotado que los países que no tienen distribución han mantenido su situación, ¿no? Es el caso de África, de América Latina, ¿no? Y solo los países altamente desarrollados, como los países europeos, están creciendo de manera significativa. Esto se ve en la primera línea, que es de Europa, y el resto están cayendo, con excepción de las últimas líneas que corresponden a América Latina, que están estancadas. Ahora bien, estas dos recomendaciones, que ya hemos visto, tener políticas de largo plazo, planes de largo alcance, 2030, 2050, 2021, hacer distribución,
tiene que darse con ciertas otras políticas que acompañan generalmente al crecimiento económico y que por lo tanto se denominan regularidades. Es decir, los economistas han hecho un estudio de cómo han evolucionado los países actualmente desarrollados y han encontrado que hay factores constantes a lo largo de ese periodo de desarrollo largo que ya hemos visto. El primero es la inversión constante y ampliada. Inversión constante y ampliada. ¿Qué quiere decir? Que la inversión puede ser inicialmente del 15% del Producto Bruto Interno, pero tiene que ser luego del 20% y luego del 25%, etc. Es decir, es preciso que se reinviertan las utilidades o el ahorro logrado internamente en mayor producción, en más diversificada producción, en producción de mejor calidad, para ir logrando un crecimiento económico de largo tiempo y también de mejor rendimiento. Cuando ocurre eso, la producción per cápita crece en el tiempo y su tasa de crecimiento no es decreciente. El capital físico por trabajador también crece en el tiempo y crece la productividad del trabajo, porque al reinvertirse en forma ampliada y permanente, es evidentemente se va a crear y se van a descubrir nuevos equipamientos, nuevas maquinarias, tecnologías superiores que van a lograr un rendimiento por trabajos superiores. Es importante que la tasa de rentabilidad del capital sea más o menos constante. Es decir, que lo que podemos llamar el rendimiento del capital se asegure que no baje, por lo menos, ¿no? El Perú ha tenido una tasa de rendimiento promedio del capital durante las 2 últimas décadas, vamos a decir del 80 al 2000, del orden del 20% de rendimiento del capital. Y en esos últimos años, en función de los precios extraordinarios de la minería y también de ciertos servicios financieros, de la actividad de la construcción y también del mercado al por mayoreo, se ha obtenido una tasa entre el 25% e inclusive se ha llegado hasta el 30%. Ahora, lo ideal para garantizar el crecimiento económico sostenido es que esa tasa se mantenga. Si retrocedemos en esa tasa, entonces se alienta la desinversión. También el ratio, o sea, la razón entre el capital físico con la producción se mantiene constante. Es decir, hay que mantener constante la inversión del capital para producir un producto de calidad y con la rentabilidad necesarias, ¿no es cierto? Un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, si hay progreso en el equipamiento agrícola, por ejemplo, ¿no? Si nosotros seguimos desbrozando los terrenos de cultivo con la chaquitaglia, ¿no? con el arado individual a pie o con los bueyes, entonces no hemos avanzado mucho. Tendríamos que entrar con otro tipo de equipamiento. En otra ocasión les he dicho que, por ejemplo, 1 hectárea significa un trabajo de casi 20 días si se hace con chaquitaglia. Pero con tractor, un mini tractor, un pequeño tractor, no pasa de 2 horas. Entonces, por lo tanto, el rendimiento va a ser mayor si asociado al trabajo hay un capital físico importante. De hecho, la humanidad ha progresado cuando la producción se ha sostenido más en la tecnología
y en el capital físico que en la mano de obra del trabajador. Ahora bien, ¿cómo está la inversión? En este gráfico que ustedes tienen entre 1900 al 2010, observará una constante, que a mayor inversión, mayor crecimiento. Menor inversión, cae el crecimiento. En negro, las curvas que están en negro es la inversión bruta fija dividido entre el PBI. Y en rojo está el promedio del crecimiento. Ustedes verán que cuando la inversión se eleva también el crecimiento. Entonces, este es un dato que corrobora la importancia de la inversión. También reconocemos que en el caso concreto del Perú, la inversión privada, de acuerdo al informe del marco macroeconómico del 2012, que la inversión privada llega o va a llegar hasta el 2015, o sea, de aquí 2 años, al 30% del PBI. Y una cuestión muy importante, la inversión privada es mayoritariamente la más importante capitalizadora del crecimiento. Ustedes ven que llega casi al 80% del total de la inversión. El sector público apenas aporta con un 20% de la inversión. Bien, creo que estas regularidades las vamos a seguir viendo. He dejado para ustedes en el trabajo todo este conjunto de cuadros para irlos discutiendo en las sesiones que tengamos más adelante.